Hoy estamos de aniversario en World Media Podcast. Bueno, a ver, no es que cumplamos nosotros demasiados capítulos. En concreto, algunos que otros sí cumplimos, porque ya estamos casi rozando los 200 podcasts, pero no llegamos ni de lejos al aniversario que hoy te vamos a contar Manu y quien te habla, que soy yo, José Luis Martín, en este capítulo. Porque Harold Lloyd y su hombre mosca cumplen nada más y nada menos que 100 años. Y efectivamente, hoy te vamos a hablar de la película El hombre mosca de 1923. Y es una película imprescindible, una película que nos deja pues imágenes sorprendentes y que encima con un gran juego de cámaras, consiguieron, probablemente en su época, asustar a todos los que asistían a la sala de cine. Así que no te marches, quédate y escucha esta historia que nos cuenta Manu Díaz aquí en World Media Podcast. Y quien sube a lo más alto siempre buscando las mejores historias del mundo del cine es Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar una vez más por aquí y esta vez pues haciendo un viaje en el tiempo centenario. Centenario, porque 100 años de una película, claro, echando la vista atrás, primero pensamos, pues hombre, pues una película con 100 años, una película que seguramente a lo mejor solo conozcan algunos que tienen una edad, pero una como esta, quizá pueda ser un poco más conocida, Manu, ¿no? Estamos hablando del hombre mosca de Harold Lloyd. Estaba yo pensando en Christopher Lloyd, fíjate. Pues mira, está ahí vinculado, ¿eh? Está Ah, vinculado, sí. no te creas, porque sí, claro, porque Christopher Lloyd era Doc Brown en Mm, Regreso al Futuro y en Regreso al sí, Futuro, se quedó colgado de un reloj, sí, exacto. y eso era un guiño al hombre mosca. Pero bueno, hablamos de Harold Lloyd. Harold Mm, Lloyd, que es uno de los grandes humoristas del cine mudo. mm, Hablamos de esa época en la que lo que imperaba era el slapstick, lo que era el humor físico, el humor de persecuciones y caídas, y donde, digamos, las grandes estrellas del cine cómico tenían que ser también acróbatas, verdaderos acróbatas, porque ellos mismos hacían sus secuencias de riesgo. Ahí es verdad que bueno, quien se llevaba, yo creo que digamos, las secuencias más arriesgadas y más alucinantes era Buster Keaton, que desde luego. era un auténtico hombre goma, pero Harold Lloyd tampoco se quedaba mucho a la saga. Y precisamente el hombre mosca, o mejor dicho, digamos, el momento estelar del hombre mosca, que es esa imagen icónica también que ha pasado a la historia del cine, como su personaje escala un edificio por la fachada y se queda colgando del reloj. Pues yo creo que ahí podemos ver las cualidades físicas de este actor barra acróbata, que como digo fue uno de los grandes humoristas del cine mudo. Eh, Ahí teníamos a Charles Chaplin, teníamos a Buster Keaton, pero quizás podemos decir que Harold Lloyd era el tercero en discordia. El tercero, pero claro, en ese orden, ¿no? Como dijiste, En ese, Chaplin, bueno, claro, los dos primeros ahí podemos entrar en discusión. sí. Hay gente que el primero pone a Chaplin, porque Mm, evidentemente Chaplin sí se mantiene siendo el más popular, sí fue el que tuvo un mayor éxito, sí fue, digamos, el que supo mantener una carrera más estable, dar un salto al sonoro más estable, a pesar de que se resistió, mm. eh, en este sentido a nivel popular se ha mantenido más en el tiempo, pero Buster Keaton era una fuerza de la naturaleza. Sí, las películas de Charles Chaplin al final eran unas películas con mensaje, pero un poco más conservadoras, no ideológicamente, sino en cuestión de puesta en escena. Chaplin era un artista que venía del teatro y al final sus películas bebían mucho de los, digamos, de las estructuras de los mimbres del teatro. Mm.
Buster Keaton, aunque venía del circo, venía del teatro también, sí supo jugar con el lenguaje del cine mucho más, experimentar mucho más de lo que hizo Charles Chaplin. Entonces, ¿quién está el primero de los dos? Bueno, quizás como historia del cine, como popular, como representante, podríamos decir Chaplin, Mm. pero ya te digo que dependiendo del día y de quién esté en la mesa, pues a lo mejor ahí hay discusión. Claro, lo que sí me ha quedado claro, Manu, es que Harold Lloyd, pues sí se quedaría como tercero en todos los casos, por lo que acabo de comprobar después de este argumento que acabas de exponer. Sí, porque es verdad que fue un actor con muchísimo éxito en su momento, con comedias muy, muy divertidas, que como los anteriores también supo crear su propio personaje que era identificable no solo por su personalidad, sino por su apariencia física, ese sombrero de paja y esas gafas Mm. redondas, pues digamos que inmediatamente el público lo identificaba con Harold Lloyd. Eh, pero quizás, desgraciadamente, porque es verdad que bueno, de Chaplin, pues la mayor parte de sus películas pues siguen estando, digamos, al alcance de la mano y son conocidas. A lo mejor habrá gente que no las haya visto, pero sí sabe algunas de las principales películas de Chaplin, el gran dictador, pues todo el mundo identifica esa imagen de Chaplin parodiando a Hitler, ¿no? Sí. Con Buster Keaton, pues también lo mismo. Tenemos imágenes de Buster Keaton, esa cara de palo inexpresiva, el maquinista a la general subido ahí a la punta del tren, etcétera, que han trascendido el paso del tiempo. En el caso de Harold Lloyd, sí es verdad que tenemos esa imagen del colgado del reloj, Ujú. pero tenemos una imagen, no tenemos, quizás a nivel popular se ha perdido el conocimiento de quién era Harold Lloyd y el tipo de cine que hacía. Porque sí, porque también seguía esa línea del slapstick, del humor físico, de las acrobacias, de las caídas y demás, muy arriesgadas muchas de ellas. De hecho, tan arriesgada que él perdió varios dedos de una mano Ostras. durante un rodaje porque le explotó digamos, un explosivo que al final pues explotó antes de tiempo y se le Mm. llevó por delante varios dedos. Y de hecho, en muchas películas él lleva una prótesis. O sea, cuando él está colgando de las agujas del reloj, Mm. una de las manos es la mano a la que le faltan los dedos y tiene una prótesis. Fíjate, cómo era antes, que ellos lo hacían todo, no había especialistas, se dejaban la piel, los huesos, los dedos, y bueno, y a lo mejor el reconocimiento no es el que a día de hoy no puede tener un actor como a lo mejor podía tener antaño. Cierto es que antes, hombre, tenían su gran peso, pero no sé si toda esa historia se conocía, ¿no? Como conocemos ahora, de perder dedos, de estar pues medio lisiados por todo lo que tenían que hacer. A lo mejor era un poco más ingrato, ¿no, Manu? Hombre, evidentemente no, Mm. sí se sabía que las acrobacias las hacían ellos. Un poco digamos, digamos, los efectos secundarios de hacer esas acrobacias es lo que no se sabía. Sí, claro. O sea, que a Harold Lloyd le faltaran dedos porque le explotó un explosivo en la mano y casi pierde la mano entera, pues Mm. eso no era Vox Populi. Eh, pero bueno, también es verdad que en aquella época se podían hacer aquellas cosas porque faltaba un elemento que a día de hoy es crucial, las aseguradoras. Mm. Si pierdes una mano, la pierdes, Claro, pero a día de hoy si pierdes una mano, el seguro te tiene que pagar. Entonces el seguro dice, antes de coger ese explosivo, exacto. que venga el duro. Es verdad. Es verdad, Manu. Bueno, y en estos 100 años, ¿cómo crees que se recuerda a este hombre mosca? Pues yo creo que es una película de la que hay que rememorar, porque nos hemos quedado con una iconografía, pero quizás no nos quedamos con la película, porque ¿de qué va el hombre mosca? Un tipo que sube por una fachada, eso es parte de la película nada más. Ujú.
eh, Harold Lloyd era, digamos que el personaje cinematográfico de Harold Lloyd era el niño bueno, era el novio perfecto, era el chico al que todo padre quiere para su hija, era como decía uno, el título de uno de sus películas, era el mimado de la abuela, o sea, era buena persona y tenía cara de buena persona. Y siempre, pues claro, siempre era el bueno que tenía que enfrentarse a mil y una cosas para defender a su chica, para defender a su familia, y en este caso, pues bueno, digamos que en El Hombre Mosca lo que nos presenta es la historia de un chico de pueblo que llega a la gran ciudad y que busca trabajo y que busca la forma de que su novia venga a la ciudad, que se casen y todo en todo ese frenesí por tener una vida tranquila, pues una de las que hay que hacer para poder llegar a su objetivo, pues eso, escalar la fachada de un edificio. Y digamos, un caso de una secuencia que es uno de los grandes ejemplos de efectos especiales en el cine mudo, porque aunque se diga que sí, Harold Lloyd no escaló la fachada de un edificio, ahí había trampa y cartón, obviamente, pero también había riesgo un poco para su pellejo, porque aunque él estaba, digamos, en una reproducción que se colocaba para poder dar la impresión de que estaba escalando la pared del edificio, sí es verdad que en aquel momento no existían los cromas de hoy en día, entonces la fachada tenía que colocarse a una cierta altura para que la perspectiva de la cámara diera la impresión de que él estaba más alto, a mayor altura, pero tenía que haber una altura, o sea que ese escalar la pared tenía parte de, digamos, parte de interpretación y tenía parte de realidad. Tampoco se hacía se hizo lo que después se harían en otras series y películas, que es invertir la cámara y que realmente él está caminando por una fachada que es el suelo, pero que al cambiar la perspectiva de la imagen, pues da la impresión de que está caminando hacia arriba y no hacia adelante. Claro. En este caso no, él escaló, pero no era ese edificio tal cual, o sea que es uno de los prodigios de la película es eso, que en todo momento estamos viendo la imagen y creemos de que efectivamente está a esa altura y el juego de perspectiva es fantástico. Sí, sí, vamos, es un auténtico logro lo que hicieron y hay imágenes, lo digo más que nada por si la persona que nos está escuchando quiere buscarlo, pues poner a lo mejor el hombre mosca Harold Lloyd azotea, a lo mejor le puede salir esa imagen donde se ve dónde está colocada la cámara, cómo se ve a él colgando, cómo hay un colchón, ¿no? Justo donde está debajo, ¿no? Para que haya cierta distancia desde donde le cuelgan los pies al suelo y luego en el fondo, como tú dices, esa perspectiva del resto de la ciudad que hace que pienses que está colgado y la verdad que yo no quiero ni pensar para la época lo que pasaría por la cabeza de algunos al ver a este tipo colgando ahí y pensando que en realidad eso había ocurrido. Efectivamente, bueno, recordemos que en los orígenes del cine, cuando los espectadores eran más inocentes, pues bueno, el cine impresionaba más que a día de hoy, que quizás somos más cínicos con lo que vemos en pantalla, Sí, ¿no? es verdad. Recordemos la salida del tren, que los primeros espectadores que fueron a un Nickelodeon a ver las primeras proyecciones de un proyector de cine pensaron que el tren iba a atravesar la pantalla y les iba a pasar por encima. Pues bueno, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Esa sensación también de vértigo que tenemos con la película, donde, pues bueno, hay parte de falseamiento y parte de realidad. Bueno, Manu, y estos 100 años, al final, como decíamos, pues bueno, de este hombre mosca, ¿tienen algo previsto? ¿Hay algo que alguien quiera recordar de estos 100 años? Podríamos pensar que cada vez que se cumple un centenario estaría bien, ¿no? Ver en diferentes plataformas, voy a decir televisiones, mejor que plataformas, la redifusión de una película como esta que después de 100 años tendría que tener su hueco.
Sí, hombre, desgraciadamente el cine clásico no es un cine que tenga mucho hueco en las televisiones digamos, las alternativas Mm, audiovisuales que tenemos ahora sobre la mesa. Y, y cuanto más atrás vamos, pues más difícil encontrar determinadas películas. Es verdad que, bueno, afortunadamente existen pues empresas que se dedican al cuidado y el mantenimiento de las películas para que no se pierdan en el tiempo, para que no se desgasten, y eso también ha permitido pues que se hayan ido remasterizando. En este caso, muchas de las películas de Harold Lloyd se han ido remasterizando y se han vuelto a comercializar. Y bueno, digamos que en un formato físico sí es posible encontrar las películas de Harold Lloyd, o al menos más sencillo encontrarlas en DVD o en Blu-ray que en formato streaming en alguna plataforma. mm. Bueno, pero sea como fuere, tenemos ese gran recuerdo, ¿verdad, Manu? De esta gran película y de un hombre que, bueno, que subió por una fachada, que al final no la subió, y que la historia cuenta que por lo visto se le ocurrió, ¿no?, esta idea al ver a un tipo llamado Bill Strother escalando un edificio de la ciudad como hombre mosca, y ahí fue cuando le propuso participar en una película con él. Y bueno, luego ya pues fue él quien se encargó de subir y de poder hacer esa, bueno, pues esa gran maniobra, como vimos, de equilibrio y de vértigo, de estar ahí colgando durante tanto tiempo. Luego, si no me equivoco, Manu, también he podido leer que hizo una segunda parte. Sí, hombre, evidentemente esto fue el mayor éxito de la carrera de Harold Lloyd, junto Ujú. con El mimado de la abuela, que lo mencionábamos antes, y bueno, en este caso, pues también, si hay cosas que han cambiado la industria del cine en estos 100 años, hay otras que no. Y Mm, es que dinero llama dinero, y si una cosa tiene éxito, pues también se le pide que un poco que se repita para poder claro. seguir manteniendo, digamos, esa parte de beneficio económico. Eh, pero vamos, en este sentido, no, digamos que esa secuela no entra tampoco entre lo más destacado de la filmografía de Mm. Harold Lloyd, ¿no? Sí, porque Sino nos quedamos con la primera, y sí. nos quedamos sobre todo con sus ideas originales más que Mm. con las ideas repetidas. Sí, porque además se llamaba Ay que me caigo, que dices tú, bueno, pues ya el nombre me indica mucho de qué va, y era al revés. O sea, en vez de subir, bajaba. Se encontraba en lo alto de un edificio, la idea era bajar y bueno, al final, como dices tú, pues también el machacar demasiado una idea, ¿no? Cuando tiene un éxito, es estirar un poco el chicle y bueno, mejor quedarse con la parte importante que fue la del éxito conseguido y poco más. Manu, ¿algo más que destacar sobre Harold Lloyd, sobre El Hombre Mosca y sobre este centenario que se cumple con una película que hay que ver sí o sí? Bueno, dos cosas Mm, principalmente. La primera es verdad que hemos hablado de que realmente Harold Lloyd no escaló la fachada del edificio, sino que hay trucaje, pero deja claro que si hay trucaje es por una cuestión técnica, por una cuestión de colocar la cámara, de rodar, y de que fuera más sencillo. Yo personalmente creo que Harold Lloyd sí era un hombre mosca, y que mm, si hubiese tenido que escalar la fachada lo hubiese hecho sin ningún tipo de problema. Pero bueno, en este caso, para que la película saliera como estaba previsto, pues hacía falta jugar un poco con la magia del cine. Y lo otro es que bueno, Harold Lloyd sí, si bien, como decíamos antes, a lo mejor del triunvirato de cómicos del cine mudo, sí es verdad que es el que ha caído más en el olvido, sigue siendo una figura de referencia, sobre todo
para actores y principalmente para cómicos en Estados Unidos. Ujú. Y muchas de sus películas, y en especial El Hombre Mosca, pues han recibido diferentes guiños a lo largo de la historia del cine. Antes mencionábamos Regreso al Futuro, con ese Doc Brown colgando del reloj del ayuntamiento antes de que cayera el rayo. Pero existen muchísimos guiños, muchísimas referencias, muchísimos homenajes a El Hombre Mosca y al cine de Harold Lloyd. Efectivamente. Que por cierto, no eran familia, ¿no? Entiendo. No, en este caso, al menos Mm, que yo sepa, no hay parentesco. Lloyd es un apellido de todos modos común en Estados Unidos. claro. La película, que no lo dijimos y fue un debate que abrimos antes de hablar en este podcast, Manu y yo, claro, en España o en la versión española, la traducción fue El Hombre Mosca, pero es que el título original era Safety Last, que significa seguridad por último. Que, hombre, Sí, no sé qué decirte, ni uno ni otro casi. es que Safety Last, además, hay Mm, es un guiño también, ¿no? También ah, eh, una frase hecha en inglés, y claro, lo vinculamos con el hecho de escalar la fachada, mm, pero es que el personaje de de Harold Lloyd se pasa toda la película de salto en salto, buscando la forma de conseguir sentar la cabeza, tener una cierta seguridad, no solo física, sino también económica, emocional. Y bueno, a lo largo de toda la película pasa por mil y una situaciones, más que nada para poder tener una vida tranquila. claro. Pues vaya vida colgando y vaya vida con eso, bueno, con todos esos accidentes que le dejaron, bueno, pues con un par de dedos menos y seguramente con alguna costilla o algún hueso roto, pero bueno, sin duda era lo que antes ocurría y que ahora a día de hoy, bueno, algunos van con entre algodones, ¿no, Manu? Hay una gran diferencia de lo que, de lo que había antes a lo que hay ahora. Bueno, hoy en día seguimos teniendo a Jackie Chan, seguimos Ah, teniendo a sí. Tom Cruise, que Ujú. también se juegan el pellejo. Sí, es verdad, sí, sí. Quedan algunos, quedan algunos. Bueno, pues como siempre, encantado de conocer todas estas grandes historias del mundo del cine, 100 años de este Hombre Mosca y bueno, una película que hay que ver sí o sí, aunque no te guste mucho el cine mudo, cine clásico, cine en blanco y negro, cine del pasado, como quiera verlo. Pero hay películas que por lo menos hay que darles una oportunidad y luego ver si realmente, bueno, pues te sorprende o no, que estoy seguro que muchos van a salir sorprendidos. Yo creo que sí, yo creo que hemos Sí. perdido, o le hemos cogido miedo al cine mudo y Ujú. deberíamos perdérselo. Yo creo que nos estamos perdiendo mucho gran cine y estamos perdiendo mucha gran educación audiovisual Ujú. por cogerle miedo a un cine donde todavía no había sonido, pero que en su momento era un cine muchísimo más arriesgado, muchísimo más experimental, muchísimo más sorprendente incluso de lo que podemos tener a día de hoy. Efectivamente. Manu, pues como siempre, gracias por este ratito del mundo del cine, de las historias del cine. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta pronto. Y como has podido comprobar, la verdad es que la película merece la pena, aunque sea de 1923, aunque sea en blanco y negro, aunque sea una película que puedas considerar que después de 100 años no tendría sentido verla. Siempre películas como esta tiene sentido verlas. Y también tiene sentido que sigas escarbando en World Media, en esta plataforma donde estás escuchando el podcast, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, allá donde sea, porque tenemos muchas más historias que contarte, no solo del mundo del cine, sino también del mundo de la música y de gente sencilla en definitiva. Así que espero que te gusten los contenidos y actives las notificaciones, ya sabes lo que se suele decir, y compartas. Sobre todo, si te ha gustado, comparte, que es la mejor manera de que podamos llegar cada día a más gente. Soy José Luis Martín, cuídate mucho y te espero en un siguiente capítulo. Y como le digo siempre a Manu, también te lo digo a ti, que tu podcast te acompañe.